En esta tabla de frecuencias lo que vamos a trabajar ahora son datos agrupados. Recuerden que en la unidad anterior, cuando trabajábamos con una serie de datos, lo único que hacíamos era obtener su frecuencia absoluta, pero teniendo en cuenta un solo dato. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con datos agrupados, y esto se trabaja cuando, por ejemplo, tenemos datos que no se repiten con tanta frecuencia. Fíjense que acá yo les presento un problema donde les voy a explicar cómo poder realizar esta tabla de frecuencia en función de esta nueva metodología con datos agrupados. Es el mismo ejemplo que yo ya les había pasado a ustedes en una copia explicado paso a paso, pero ahora yo les quiero mostrar por ahí si hay algunas cuestiones que no se lograron entender, explicarles cómo se llegó a ciertos resultados. El problema habla de la recopilación de datos de peso de pollos a los 45 días de edad después de aplicar una enzima digestiva durante su crecimiento. Yo acá ya les puse los datos ordenados, de menor a mayor. Ustedes en el problema tenían los datos presentados de manera desordenada, pero ya los ordené para que se pueda uno orientar un poco mejor. Bien, ¿qué es lo que qué es lo que queremos lograr con el ordenamiento de estos datos? Es poder encontrar de manera más precisa los valores que van de intervalo a intervalo. Para poder empezar, primero vamos a tener que ver o trabajar la cantidad de intervalos que va a tener esta distribución de datos. Vamos a contar, vamos a ver que vamos a encontrarnos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quiere decir entonces que el n es igual a 21 datos. Bien, eso es lo primero que vamos a hallar. Bien, yo acá ya les escribí a ustedes los intervalos, pero vamos a imaginarnos que estos no se encuentran en esta tabla, que solamente la tabla se encuentra vacía. Vamos a empezar desde el principio. Entonces, vamos a tener un n que va a ser igual a 21, y eso nos va a ayudar para poder encontrar la cantidad de intervalos que va a poseer esta tabla de frecuencia. Bueno, yo les había entregado a ustedes una copia donde encontrábamos todos los pasos que teníamos que tener en cuenta para poder desarrollar esto. En el tercer paso tenemos la cantidad de intervalos que van a tener en el desarrollo. Yo le puse como tercer paso porque hay problemas que ya se le van a presentar los intervalos, y otros problemas en los que ustedes van a tener que hallar esos intervalos. ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? Van a tener en cuenta esta fórmula que aparece aquí. Entonces, para los números de intervalo voy a tener en cuenta que K va a ser la cantidad de intervalos que van a tener. Y eso va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Esa es la fórmula que siempre van a tener que tener en cuenta para encontrar la cantidad de intervalos. Bueno, vamos a utilizar la calculadora y vamos a cargar los datos que se van a equivaler acá. Entonces va a ser 1 más 3,322 por el logaritmo de n, que es igual a 21. Esto va a ser igual a 5, lo vamos a escribir acá, 5,39, y por lo general lo que se hace es redondear ese valor porque no van a existir 5,39 intervalos, sino que existen 5 o existen 6. Entonces, así, equivalente se expresa de esta manera. Vamos a dejarlo en 5 intervalos, ya que estos decimales no superan los 5, entonces lo vamos a dejar como, o sea, es decir, si acá hubiese sido 59, ahí sí lo podríamos redondear a 6 intervalos. Bien, entonces ya sabemos que la cantidad de intervalos es igual a 5. Bien,
¿Cómo vamos a hacer ahora para encontrar la cantidad de, la amplitud de cada uno de esos intervalos? Ya tenemos la cantidad de intervalos. Ahora, otra cuestión que vamos a tener que tener para poder encontrar la amplitud de esos intervalos es otro valor al cual lo vamos a llamar rango. Ese rango va a estar dado por el valor máximo, el valor máximo menos el valor mínimo de esa distribución. Entonces, ¿quién va a ser el valor máximo? El valor máximo va a ser 10,80. Entonces, el rango es igual a 10,80 menos el valor mínimo, que es igual a 7,47. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a hacer la diferencia, menos 7,47, y el resultado es 3,33. Ese sería el rango. Bien, ya tengo estos dos datos. Ahora, yo tengo que obtener la amplitud de cada uno de esos intervalos. ¿Cómo voy a hacer para obtener esa amplitud? Voy a utilizar estos dos valores que ya tuve y voy a tener el valor C, que yo les voy a escribir acá. Entonces, C, que va a ser este valor que vamos a tener acá, va a estar dado por el rango sobre la cantidad de intervalos. Entonces, C, ¿a qué va a ser igual? A 3,33 sobre 5, es decir, dividido 5. Entonces, 3,33 dividido 5 es igual a 0,666. 0,666. Tampoco podemos tener una amplitud de ese tamaño, entonces hay que redondearlo. Como 6 supera, yo le decía hoy el 5, entonces esto va a quedar redondeado a 0,7. Y ese va a ser la amplitud de cada uno de los intervalos. Entonces acá yo ya puedo completar esta primera parte de la tabla sin tener los intervalos, expresados los intervalos, pero sí sé que son 5. Y ahí digo, ¿cómo van a estar dados cada uno de esos intervalos? Yo puedo empezar por el primer valor, es decir, desde 7,47 y le sumo la amplitud, más 0,7. Bueno, esto me daría 8,17. Es decir, que yo podría tener un intervalo que empiece en 7,47 y que vaya hasta 8,17. Le escribo acá al costado para que lo vean como ejemplo. Bueno, y ahora acá es donde yo les quiero mostrar a ustedes algo especial, que es, en el problema yo ya les planteé estos intervalos, que fíjense que este ya incluye al valor mínimo sería, y este 11 ya incluye al valor máximo. Es decir, lo tiene dentro de todo el rango de datos. Está bien este intervalo, pero fíjense que están encerrados dentro de paréntesis. Quiere decir que cuando yo voy a evaluar este intervalo, no voy a tomar el valor 7,46 y tampoco voy a tomar el valor 8,16, sino voy a tomar el siguiente de 7,46, que va a ser 7,47, y el 8,16 el anterior, es decir, 8,15. Voy a evaluar todos los valores que se encuentren entre el 7,47 y el 8,15, incluyendo esos valores. Es decir, yo voy a empezar acá, entonces voy a tomar este valor directamente. Bien, si yo hiciera un intervalo de esta otra manera, tomando el valor mínimo, yo tengo que encerrarlo, es decir, el principio va a empezar con un corchete y lo voy a cerrar con un paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar el valor 7,47, pero no voy a tomar el valor 8,17, sino que voy a tomar los valores incluyendo al 8,16. Lo mismo
va a pasar en el siguiente. Ahora, yo voy a tener desde el 8, como yo acá no tomo el 8,17 en el primer intervalo, entonces lo voy a tomar en el segundo. Es decir, 8,17 lo incluyo hasta 8,17 más 0,7, que es la amplitud del rango, iría hasta 8,87 y no incluyo a ese valor. Bien, entonces, en el siguiente intervalo voy a tener 8,87 hasta 0,7 y 9,57 y a ese valor no lo voy a tomar. Nuevamente, ahora 9,57 más 0,7 me da 10,27. Entonces, yo el cuarto intervalo lo voy a expresar 9,57, que sí lo voy a tomar, hasta el 10,27, que no lo voy a incluir. Entonces, ahora 10,27 le voy a sumar 0,7 y me da 10,97. Es decir, que el siguiente va a empezar en 10,27, que sí lo voy a tomar, hasta el 10,97, que no lo voy a incluir. Y cuando obtengo el último valor, voy a mirar cuál es el último valor de la distribución, y sí o sí este valor tiene que ser igual, en este caso no igual porque no tomo el último valor, tiene que ser mayor al último que yo tengo acá. Fíjense que yo tengo 10,80 y acá es 10,97, entonces va a incluir ese intervalo. Bien, los ejemplos, los otros intervalos que fueron tomados acá están bien. No hay problema en ese caso. Vamos a tomar estos intervalos, pero yo quería mostrarles que se pueden tomar otros intervalos también.